¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto puede cambiar tu vida un simple gesto? Algo tan pequeño, casi imperceptible, pero que puede hacer que todo a su alrededor se derrumbe o tome un giro completamente inesperado. Eso fue exactamente lo que pasó ese día. Y nadie allí sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero antes de continuar te pregunto, ¿qué harías si en tu primer día de trabajo fueras a hacer algo completamente normal, como entregarle un maletín a tu jefe, y esto generara una reacción completamente desproporcionada? Y lo que es más, ¿qué harías si al acercarte a un superior, éste tuviera miedo incluso de tu contacto? Quédate conmigo porque lo entenderás. Foster Enterprises nunca ha sido una empresa cualquiera. Dylan Carter, el CEO, tenía una particularidad que todos en la empresa conocían. No toleraba ningún tipo de contacto físico. Nada. Ni siquiera un apretón de manos. Pero Julia, recién contratada y sin idea del tema, difícilmente podía imaginar que su primer día de trabajo estaría marcado por un simple toque, algo que cambiaría su vida por completo. Era un día normal para ella, como cualquier otro en el inicio de una nueva etapa profesional. Estaba ansiosa, sí, pero nada más que simple emoción. Hasta que Emma, la secretaria de Dylan, le pidió que fuera al vestuario de su jefe a buscar una corbata. Una petición sencilla que debería convertirse en una rutina de trabajo. Pero al entrar al vestuario, Julia sintió una ligera sensación de que algo no iba bien. Las miradas furtivas de los demás empleados, el aire de expectación, estaba a punto de ser colocada en el centro de algo más grande sin siquiera saberlo. Julia nunca se había sentido tan observada en su vida. Ella estaba allí, con las corbatas en sus manos, tratando de decidir cuál preferiría Dylan, y cada segundo sentía que algo iba a pasar, pero no sabía qué. Esas miradas curiosas de sus compañeros de trabajo, los murmullos bajos en el pasillo, todo parecía conspirar para hacerla cometer un error. Apenas podía comprender qué estaba mal en ese ambiente, pero el miedo comenzó a crecer a medida que se acercaba a la puerta de la habitación de Dylan. ¿Qué sería tan malo? ¿Qué pudo haber hecho mal? Un simple gesto. Nunca imaginó que cambiaría todo. Con el corazón acelerado, Julia llamó a la puerta de la oficina de Dylan y entró. Allí estaba, Dylan Carter, el temido director ejecutivo de Foster Enterprises, ajustándose la manga de la camisa. Su expresión era una mezcla de impaciencia y autoridad. Él la miró, pero no dijo nada. Solo esperó, como si esperara una actuación. Esas corbatas. Todas las opciones que ella había traído estaban de alguna manera allí para que él pudiera elegir, y ella sentía, con cada movimiento, una tensión creciente, como si estuviera a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. Cuando le entregó las cintas, Dylan la miró críticamente, como si hubiera notado cada detalle de su comportamiento, como si estuviera buscando algo allí, algo que ni siquiera ella sabía que debía hacer. «Esta tiene flamencos», dijo sin mucha emoción al ver una corbata azul con un estampado llamativo. Julia, avergonzada, cogió otro, pero antes de que pudiera entregárselo, él la detuvo con un simple gesto, una expresión de ligera incomodidad. Entonces, Julia, nerviosa, se acercó para ayudarlo a ajustar la corbata, sin pensar mucho en el gesto, y ahí fue cuando todo cambió. El toque en su cuello fue suave, pero la reacción de Dylan fue inmediata y casi explosiva. Saltó hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El aire se volvió pesado entre los dos y Julia no sabía qué estaba pasando. ¿Qué pude haber hecho que estuvo tan mal? Dylan parecía pálido, con los ojos muy abiertos, y un silencio incómodo cayó sobre la habitación. «Me tocaste», dijo con la voz tensa, con una mezcla de ira y miedo. «¿Pero por qué? ¿Qué estaba pasando allí?»
Julia, completamente aturdida, intentó comprender, pero él no la dejó hablar. No, vuelvas a hacer eso. Fue todo lo que pudo decir antes de echarla de la oficina. Julia se alejó sin comprender lo que acababa de pasar. Esa reacción no tenía ningún sentido. Ella solo estaba tratando de ayudar. Pero el miedo en los ojos de Dylan, la rigidez de su cuerpo, hablaban de algo mucho más profundo que una simple incomodidad. Lo que ella no sabía es que ese simple gesto, que parecía tan trivial, había tocado algo dentro de Dylan. Algo que había estado ocultando a todo el mundo. Y ahora, más que nunca, Julia se sentía parte de algo mucho más grande, algo que no podía ignorar. En ese momento, Julia estaba en el pasillo, sintiendo la tensión en el aire. Las conversaciones continuaron tranquilamente a su alrededor, pero ella no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Qué le pasa? ¿Por qué actuó así? No había una explicación lógica, pero algo le decía que ese momento no sería simplemente otro error de novato. Esa reacción de Dylan no fue un simple «no me toques». Fue verdadero terror, y eso la intrigó aún más. Ella no estaba simplemente tratando con un jefe excéntrico. Había algo detrás de toda esa frialdad. El resto del día fue un juego de escondite. Julia intentó evitar a Dylan tanto como pudo. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo un silencio entre ellos, una pesada incomodidad, como si ella hubiera tocado una herida abierta que él intentaba desesperadamente ocultar. Pero ella no podía ni quería olvidar lo que pasó. Cada vez que lo encontraba, algo dentro de ella la impulsaba a saber más. Algo en Dylan estaba gritando pidiendo ayuda, y ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera qué era. Y luego, al final de ese día, recibió la notificación que no esperaba. Emma entró apresuradamente, con expresión seria, y anunció que Dylan quería verla en su oficina. El corazón de Julia se aceleró. Ella sabía que ese momento había llegado. El momento de la verdad. Ella no sabía qué esperar, pero estaba decidida a no irse sin una explicación. No después de todo lo que pasó. Necesitaba entender qué había detrás de ese miedo. Julia respiró profundamente y se dirigió a la oficina de Dylan, sabiendo que su vida en la empresa nunca volvería a ser la misma. Julia entró en la habitación de Dylan, tratando de mantener la calma, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Estaba de espaldas, mirando por la ventana, como siempre, con esa postura rígida e inquebrantable. Cuando ella entró, él no se dio la vuelta inmediatamente. La tensión en el aire era palpable, y Julia sentía el peso de cada segundo que pasaba en silencio. Era extraño, porque incluso con toda la frialdad que emanaba de él, ella sabía que él esperaba algo de ella, y ella no sabía si era una disculpa, una explicación, o peor aún, un castigo por haber violado la regla tácita que regía su comportamiento. «Siéntate, Julia». Fue todo lo que dijo cuando finalmente giró la cabeza. Sus ojos se llenaron de algo que Julia no pudo descifrar. No parecía enojado, pero el cansancio en sus ojos dejaba claro que lo que había sucedido esa mañana todavía estaba en su mente. Julia se acercó a la silla, pero antes de sentarse, lo miró. «No me vas a enviar a Groenlandia, ¿verdad?», bromeó, intentando aliviar la tensión. Dylan no sonrió. Parecía que últimamente no se reía de nada. «No, no se trata de eso», dijo en tono bajo y controlado. El silencio se prolongó por un momento hasta que Dylan comenzó a hablar. «Me tocaste hoy». Julia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No estaba enojado, ni siquiera avergonzado, pero algo en su voz estaba roto, como si ese toque, ese simple gesto, fuera mucho más que una mera violación de sus reglas. «Lo sé, yo no sé qué pasó.
Solo quería ayudar, dijo Julia tratando de explicarse, pero él la interrumpió con una voz que ella nunca imaginó que le escucharía. No lo entiendes. Yo no puedo ser tocado. Estas palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba. Julia guardó silencio, intentando procesar lo que había dicho. ¿Qué quiso decir con eso? Ella ya había tocado a otras personas en su vida con un simple apretón de manos, o incluso con un gesto amistoso. Pero allí estaba él, un hombre exitoso y de inmenso poder, diciendo que nadie lo podía tocar. Ella se dio cuenta, en ese momento, de que su reacción no se debía solo a una regla, sino a algo más profundo, algo que estaba ocultando a todo el mundo. Dylan cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Julia se sentó, observando atentamente, pero sin atreverse a hacer ningún movimiento que pudiera desencadenar otra reacción como esa. El ambiente estaba tenso, pero había una vulnerabilidad en Dylan que Julia no esperaba ver. Parecía frágil, de alguna manera, como si estuviera luchando contra algo dentro de él, algo que no quería admitir, pero que estaba a punto de revelarse. «No es solo un toque», dijo finalmente bajando la voz. «Yo no puedo dejar que nadie me toque, porque me recuerda algo que no puedo olvidar». Julia estaba en shock. Sus palabras la golpearon como una ola y al mismo tiempo sintió una empatía que nunca imaginó que sentiría por él. Ella nunca imaginó que el poderoso e intocable Dylan Carter sería alguien con un trauma tan profundo. Pero cuando lo miró a los ojos, vio algo allí que la hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre él. El hombre que todos consideraban distante e inalcanzable, en realidad luchaba con un dolor muy real, algo que no sabía cómo superar. «Soy solo una persona», continuó Dylan con la voz más débil ahora. «Pero parece que todo mi pasado, todo lo que intenté ocultar, siempre vuelve para atormentarme. La sensación de ser tocado me devuelve a un lugar oscuro que no quiero que nadie vea». Julia tragó saliva con fuerza y por un momento sintió que se enfrentaba a algo mucho más grande que una simple regla corporativa. Dylan no solo huía del contacto físico, estaba huyendo de sus propios recuerdos, de un dolor que no podía controlar. Y fue en ese momento, mientras Dylan la miraba con una mezcla de miedo y confusión, que Julia tomó una decisión. Ella no sabía qué le había pasado para que reaccionara de esa manera, pero de una cosa estaba segura: no podía seguir viviendo así. Algo dentro de ella le decía que incluso si él intentaba alejarla, ella no cedería. Ahora no. No cuando sabía que él necesitaba a alguien que lo ayudara a enfrentar lo que se escondía detrás de su rigidez, su obsesión por el control. Julia respiró profundamente y se levantó lentamente, sintiendo el peso del momento. Ella no sabía cómo, pero algo dentro de ella la impulsaba a no renunciar a Dylan. Incluso sin comprender plenamente la profundidad de su dolor, ella sabía que él no estaba pidiendo ayuda. Pero ella también sabía que él la necesitaba de una manera que no podía expresar. «No te obligaré a hablar», dijo con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. «Pero si quieres puedo escucharte». Dylan se quedó en silencio por un momento, y por un momento Julia pensó que no iba a responder. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si estuviera luchando con las palabras, tratando de encontrar una manera de abrirse. «Yo no soy alguien con quien sea fácil tratar», dijo, en voz más baja, casi un susurro. «Soy bueno controlando todo lo que me rodea, pero cuando alguien rompe esa barrera, no sé qué hacer». Julia dio un paso hacia él, pero se detuvo antes de tocarlo. Ella sabía que él no estaba listo para otro toque, pero su presencia parecía ser suficiente en ese momento.
Ella entendió que lo que Dylan necesitaba no eran soluciones inmediatas, sino alguien que estuviera dispuesto a no darse por vencido. Había pasado toda su vida creando muros, controlando su realidad para evitar que el dolor y el miedo lo alcanzaran. Pero ahora frente a ella estaba en un punto de quiebre, y lo único que realmente quería, en el fondo, era alguien que lo aceptara con todas sus imperfecciones. «No tienes que ser perfecta», dijo Julia, con una suavidad que pareció llenar la habitación. «No espero eso de ti, solo espero que me dejes intentar ayudarte». Dylan la miró, y sus ojos finalmente se encontraron con los de ella. Su mirada estaba llena de una mezcla de confusión, cansancio y algo que Julia no pudo definir inmediatamente. Quizás fue una disculpa silenciosa, o quizás fue el comienzo de algo más. Pero en ese momento, Julia supo que ya no estaba tratando de esconderse. Estaba empezando a ceder, a permitirle, a acercarse, incluso si era de una manera que él no podía controlar, y eso para ella ya fue un gran paso adelante. Los días siguientes fueron extraños, como si se hubiera establecido un delicado equilibrio entre ellos. Dylan todavía mantenía sus barreras en alto, pero algo había cambiado. Julia, por su parte, se sentía más conectada con él de lo que jamás imaginó. Ella continuó cumpliendo con sus tareas, pero ahora, cada vez que se cruzaban en los pasillos, había algo diferente en el aire. Él ya no evitaba su mirada y, de alguna manera, Julia sintió que él estaba tratando de abrirse, aunque fuera solo un poco a la vez. Pero, aunque el ambiente estaba más tranquilo, la tensión entre ambos no desapareció por completo. Julia sabía que detrás de esa aversión al tacto había mucho más, algo que él no quería ni sabía cómo contar. Y aunque intentó no involucrarse demasiado, la curiosidad por entender qué lo hacía tan cerrado e inseguro comenzó a apoderarse de ella. ¿Cómo podía alguien tan imponente, tan controlador, ser tan frágil ante un simple gesto de afecto? Ella necesitaba comprender y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Fue una tarde, mientras organizaba unos documentos, que ocurrió algo extraño. Julia dobló la esquina del pasillo y chocó accidentalmente con Dylan. El café que llevaba voló directo sobre su camisa, manchándola de un color marrón oscuro. El sonido del líquido cayendo sobre la ropa pareció resonar en toda la empresa. Todos a nuestro alrededor se detuvieron como si estuvieran viendo el anuncio de una sentencia de muerte. El pánico se apoderó de Julia. «No, no puede ser. Otra vez no», pensó. Pero lo que ocurrió fue aún más sorprendente. Dylan, que siempre había demostrado un control absoluto, simplemente se detuvo. Ella miró el café que goteaba por su camisa y en lugar de explotar como esperaba, simplemente permaneció allí, inmóvil. Julia no sabía qué hacer, pero antes de que pudiera disculparse, él la miró y una expresión extraña se formó en su rostro. No era ira, fue algo más profundo, tal vez una aceptación silenciosa de que, en ese momento, estaba a punto de enfrentar otra de sus limitaciones. «Me vas a pagar por la limpieza, ¿no?», preguntó, pero la ligera ironía en su voz no ocultaba la sensación de que tal vez este incidente era en realidad un pequeño paso hacia el comienzo de permitirse ser menos perfecto. Julia, todavía en shock, sonrió torpemente. «Claro, yo pago la limpieza», respondió, intentando ocultar la tensión con una sonrisa. Pero lo que más la sorprendió fue el hecho de que Dylan no reaccionó como ella imaginaba. No parecía enojado, ni siquiera parecía enojado consigo mismo. Había algo diferente en su postura. Todavía estaba rígido, pero de un modo más humano, más vulnerable. La expresión fría y despiadada era un poco más suave, como si ese simple desastre hubiera abierto una pequeña brecha en su fortaleza. Se dirigieron a la habitación de Dylan,
donde la atmósfera estaba cargada de una tensión que ambos intentaron ignorar. Pero el hecho de que Julia no fuera despedida después de todo lo ocurrido la hizo pensar más en la situación. Algo estaba cambiando, y Dylan ya no podía ocultarlo más. Estaba empezando a ceder, a aceptar que quizá el control absoluto sobre todo lo que le rodeaba no era lo que realmente quería. Cuando ella entró en su oficina para hablar del accidente, él estaba más relajado que de costumbre, incluso escondiendo una pequeña sonrisa, como si estuviera tratando de convencerse de que todo estaba bien. Pero en el fondo, ella sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Cuando Julia se acercó a hablar del incidente, Dylan la interrumpió diciendo algo que la tomó por sorpresa. Sé que debes estar preguntándote por qué reacciono de esta manera, por qué con un simple toque todo se sale de control. Julia lo miró y por primera vez sintió que empezaba a abrirse, aunque fuera un poco. Pero ella no podía presionarlo. Aún no. Ella sabía que él tenía que llegar allí por sus propios medios. No tienes que decírmelo si no quieres, dijo Julia suavemente. Pero si alguna vez lo haces, estaré aquí. Dylan la miró por un momento, y parecía que algo luchaba dentro de él. Estaba a punto de hablar, pero algo lo detuvo. Suspiró y regresó a su computadora. Dejémoslo para después, dijo, más para sí mismo que para ella. Pero lo que Julia entendió fue que él ya no estaba tan cerrado como antes. Había una pequeña señal de que tal vez estaba listo para enfrentar sus propios miedos y, quién sabe, un día dar el siguiente paso para realmente permitir que alguien se acercara a él. El resto de la tarde transcurrió con una extraña normalidad, como si el incidente del café hubiera sido una especie de prueba silenciosa. Julia notó que después de eso, Dylan parecía más atento a ella, sin su distancia habitual. No fue un cambio radical, pero fue un avance, un pequeño paso hacia el entendimiento mutuo. La sensación de que la veía con otros ojos estaba ahí, pero no estaba listo para admitir nada todavía. En los días siguientes, Dylan empezó a comportarse de manera diferente. Todavía mantenía su fachada de director ejecutivo imbatible, pero Julia empezó a notar pequeños cambios. Durante las reuniones, él no la evitaba tanto. Cuando ella hablaba, él la escuchaba con más atención. Era casi como si estuviera tratando de descubrir si podía confiar en ella. O tal vez, como si se preguntara si ella sería capaz de manejar las complejidades de su mundo. Pero en medio de estos cambios sutiles había un juego de cautela, como si todavía temiera que cualquier gesto pudiera romper el frágil equilibrio que comenzaba a formarse. Hasta que un día, al final de una reunión importante, Dylan pidió hablar con Julia. Ella no sabía qué esperar, pero su corazón comenzó a latir más rápido tan pronto como la puerta de la habitación se cerró detrás de ellos. «Te necesito», dijo sin rodeos, algo que, para él, parecía una súplica de vulnerabilidad. Julia lo miró sorprendida. Era la primera vez que se expresaba tan directamente. «Necesito que me ayudes con algo». Ella se acercó, sabiendo que esta petición no se trataba de un trabajo sencillo. «¿Qué necesitas, Dylan?» Respiró profundamente, como si reuniera coraje para abrirse de una manera que nunca antes lo había hecho. «No sé cómo explicarlo, pero me has estado desafiando a cambiar. No puedo seguir así. Necesito lidiar con lo que hay detrás de todo esto, y tal vez seas la única persona que no me abandonará». Julia, al oír aquellas palabras, sintió que algo profundo se apoderaba de ella. Estaba pidiendo ayuda, no solo de un asistente, sino de alguien que creía que podía ayudarle a afrontar sus miedos más profundos. Julia miró a Dylan, absorbiendo sus palabras. Él estaba allí, vulnerable de una manera que ella nunca imaginó que vería. Y más que eso,
Se estaba permitiendo aceptar su ayuda. Eso en sí mismo fue un gran paso. Ella sabía que él había vivido durante años, quizás décadas, tratando de mantener el control sobre todo lo que le rodeaba. La rigidez, la falta de cariño, la aversión al tacto, todo era parte de un mecanismo de defensa creado para proteger algo que no quería, o no sabía cómo, afrontar. No sé por dónde empezar, continuó Dylan, su voz llena de una honestidad cruda que Julia no estaba acostumbrada a escuchar de él. Él se estaba desmoronando frente a ella, algo que hasta entonces parecía imposible. Toda mi vida ha girado en torno al control. Si permitiera que alguien me tocase, que me conociese de verdad, lo perdería todo. Hizo una pausa y la miró con una intensidad que parecía casi desesperada. Pero yo estoy empezando a darme cuenta de que sin él no estoy viviendo realmente, y no sé qué hacer con él. Julia se acercó, sintiendo una inmensa compasión por aquel hombre que parecía tan distante, pero que allí, frente a ella, parecía completamente perdido. «No tienes que hacer esto solo, Dylan», dijo con firmeza, aunque con un dejo de suavidad. «No te pido que cambies de la noche a la mañana, pero quizá sea hora de empezar a enfrentar los miedos que tienes, y no será fácil, pero estaré aquí para ayudarte». Ella sonrió, tratando de demostrar que no lo estaba presionando, solo ofreciéndole el apoyo que claramente necesitaba, incluso si no sabía cómo pedirlo. Dylan la miró y por primera vez ella vio una debilidad genuina en sus ojos, una necesidad de apoyo que anteriormente había ocultado bien detrás de su fachada de director ejecutivo imbatible. «Nunca pensé que fuera posible, nunca imaginé que alguien como tú, tan abierta, fuera capaz de hacerme ver esto», dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y un ligero agradecimiento. Él ya no se alejaba de ella. Por el contrario, había algo en su postura que sugería que finalmente estaba permitiendo que alguien se acercara. «Entonces demos el primer paso, juntos», respondió Julia. La confianza en sus palabras también era algo nuevo para ella. Nunca imaginó que llegaría a involucrarse tanto con su jefe, pero algo en esa conexión, en ese momento, la hizo sentir como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. Y para Dylan, tal vez este fue el comienzo de algo aún más profundo de lo que podía entender. Durante los siguientes días, Julia notó un cambio significativo en el comportamiento de Dylan. Seguía siendo el mismo CEO exigente, con su perfeccionismo y control inquebrantable, pero había algo diferente. Había una apertura, una ligereza que nunca había visto antes. Las conversaciones entre ellos comenzaron a fluir con mayor facilidad. Ya no evitaba el contacto visual y, a veces, cuando sus manos se rozaban accidentalmente, no se apartaba inmediatamente como lo hacía antes. Era como si se permitiera respirar, aunque con vacilación. Lo cierto es que Dylan estaba empezando a enfrentarse a lo que más temía: el tacto, la cercanía, la vulnerabilidad. Nunca supo cómo manejarlo. Nunca supo cómo dejar entrar a alguien en su espacio sin sentir que estaba perdiendo el control. Pero poco a poco, con la paciencia de Julia, empezó a comprender que la verdadera fuerza no venía de la rigidez, sino de la capacidad de abrirse, de dejar que alguien se acercara sin miedo. Pero la verdadera prueba para Dylan llegó un día cuando, durante una reunión importante, sucedió algo que nadie esperaba. Julia estaba a su lado, ayudándolo a organizar los documentos, cuando, en medio de una discusión, tuvo un momento de pérdida de control. Estaba lidiando con una situación tensa con otro ejecutivo y su frustración era evidente. Siguiendo un impulso, levantó las manos para apoyarse en la mesa, tirando casi el contenido sobre ella. La tensión en el aire era palpable y todos en la sala se detuvieron para observar la reacción de Dylan.
Nunca antes había parecido tan vulnerable. Fue entonces cuando Julia, sin pensarlo, extendió su mano para apoyarlo, para abrazarlo, como un gesto simple, pero que significaba más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Su reacción fue inmediata, pero esta vez no hubo pánico. En lugar de alejarse, la miró con sorpresa mezclada con gratitud, como si comenzara a comprender que su toque no era un signo de debilidad, sino de apoyo. No tuvo que luchar solo. Julia estaba allí, dispuesta a abrazarlo, a ayudarlo a lidiar con los momentos difíciles. «Gracias», dijo Dylan, su voz más suave de lo que ella alguna vez imaginó escuchar de él. Y en ese momento, Julia supo que finalmente estaba empezando a darse cuenta de que los vínculos que formamos no están hechos de control, sino de confianza mutua. Fue una gran victoria para él y, en cierto modo, para ella también. Esa interacción fue un hito, un punto de inflexión en su relación. Dylan ya no era el hombre que se mantenía alejado a toda costa, que tenía miedo de cualquier tipo de contacto humano. Estaba empezando a comprender que las conexiones genuinas no surgen del control, sino de la vulnerabilidad. Y con el apoyo silencioso de Julia, comenzó a abrir puertas a lo que siempre había tenido miedo de explorar. Pero a pesar de todo, todavía estaba lejos de ser completamente libre. Sus miedos, sus inseguridades, no desaparecieron de la noche a la mañana. Pasó el tiempo y poco a poco Dylan se permitió un poco más. Las conversaciones con Julia se volvieron más personales y ya no la veía solo como su asistente, sino como alguien que, sin pedir nada a cambio, estaba allí para apoyarlo. Sin embargo, todavía había momentos en que la vieja máscara de control se levantaba cuando se sentía amenazado o inseguro. En esos momentos volvía a retirarse, a aislarse, pero Julia sabía cómo afrontarlo. Ella no forzó nada. Ella simplemente estaba allí, paciente, dispuesta a esperar el momento adecuado para que él se sintiera cómodo para dar el siguiente paso. Un día, al final de una reunión, Dylan pidió hablar con Julia. Su tono era diferente, más serio, pero no de manera distante. Cuando ella entró en su habitación, él estaba de pie, mirando por la ventana, como si se estuviera preparando para algo importante. Ella sabía que algo estaba por suceder. Quizás, finalmente, estaba listo para enfrentar sus miedos de una vez por todas. «No soy bueno pidiendo ayuda», empezó Dylan, volviéndose hacia ella con una expresión que por una vez no era implacable, «pero me di cuenta de que sin ti nunca habría llegado tan lejos». Julia lo miró sorprendida por sus palabras, pero también conmovida. Era la primera vez que él se mostraba tan abierto acerca de sus limitaciones, tan vulnerable frente a ella. «Está bien», respondió ella suavemente. «No tienes que pedir ayuda para todo, pero cuando sientas que la necesitas, aquí estaré». Dylan la miró por un momento, como si absorbiera el significado de sus palabras. Parecía que algo había cambiado definitivamente dentro de él. «No sé qué pasó para que estuviera así», dijo Dylan, con una sonrisa melancólica. «Pero contigo siento que puedo intentar ser mejor, intentar ser más humano». Julia sonrió y sus ojos brillaron. Finalmente, después de tanto tiempo, ella supo que él estaba empezando a comprender la verdadera libertad que surge al permitirse ser vulnerable. Los días siguientes trajeron una nueva ligereza al ambiente de trabajo. Dylan fue dejando ir poco a poco esa fachada impenetrable que siempre había usado para protegerse. Aunque todavía era un hombre de grandes responsabilidades y expectativas, empezaba a permitirse ser más genuino, especialmente con Julia. Él, que siempre se había mantenido alejado de la gente, ahora se acercaba a ellos, aunque con cautela.
Para Julia, esto fue una clara señal de que finalmente estaba empezando a confiar en ella. Una tarde, mientras trabajaban juntos, ocurrió una situación inesperada. Julia, que estaba organizando algunas pilas de papeles en el escritorio de Dylan, tiró uno accidentalmente. Los papeles volaron por la habitación y cayeron al suelo. Ella inmediatamente se agachó para recoger todo, pero antes de que pudiera terminar, Dylan se agachó a su lado. Él, que siempre mantenía la distancia, estaba allí, ayudándola sin dudarlo. No fue un gran gesto, pero para Julia, ese pequeño acto significó el comienzo de algo nuevo entre ellos. Dylan, como si hubiera notado la sorpresa en sus ojos, dijo en tono de broma: «Tal vez deba preocuparme más por tu equilibrio. Parece que tienes un don para hacer caer todo». Julia se rió, sintiendo un calor en el pecho. Fue curioso cómo, con cada nuevo paso, se volvía más humano. Seguía siendo el CEO de una gran empresa, pero poco a poco se mostró como un hombre común, con inseguridades y miedos, pero también con el coraje de afrontar esas debilidades. «No te preocupes», respondió ella con una sonrisa. «Tengo una forma única de hacer que todo parezca más interesante». Dylan la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y algo más. Él parecía muy cómodo a su alrededor, y de alguna manera Julia sintió que él estaba empezando a comprender que no tenía que ser tan rígido todo el tiempo. Él ya estaba progresando y eso era más de lo que ella podía pedir. Pero había algo más, una conexión que se estaba formando entre ellos, y ella sabía que con el tiempo las barreras que aún existían desaparecerían por completo. A medida que pasaban las semanas, Dylan continuó desafiando sus propias limitaciones. Todavía estaba lejos de estar completamente abierto, pero Julia sintió que estaba más dispuesto a enfrentar sus propios miedos, paso a paso. Los cambios fueron sutiles pero visibles. Cuando él empezó a encerrarse en sí mismo, ella supo que solo estaba tratando de mantener el control, y en lugar de presionarlo, lo dejó respirar. Pero de alguna manera, ella también sabía que él estaba más cerca de confiar en ella que cualquier otra persona. En un día particularmente ocupado, mientras discutían los detalles de una reunión importante, Dylan tocó accidentalmente la mano de Julia. Fue un gesto tan simple, pero para ambos significó mucho más. Él se apartó rápidamente, pero la mirada que ella le dirigió fue suficiente para demostrar que sabía que eso era una señal de algo. Algo profundo se estaba gestando allí, y Dylan ya no parecía tan asustado. Sonrió como si quisiera decir algo, pero no sabía qué. Julia simplemente le devolvió la mirada, sin palabras, pero con una sonrisa que lo decía todo. Ese gesto de cercanía, que antes hubiera sido impensable para él, no fue un error. Ya no se trataba de controlar ni de evitar el contacto físico. Para Dylan, en ese momento, se trataba más de abrazar su conexión sin miedo. No tenía que ser perfecto, no necesitaba ser invulnerable, solo necesitaba ser sincero. Finalmente, Dylan se volvió hacia Julia con una sonrisa que ella nunca imaginó ver. «Sé que tenemos nuestras diferencias, pero me has demostrado que no hay que tener miedo de ser vulnerable», dijo, con voz firme, pero llena de algo que ella no podía negar: un genuino sentimiento de gratitud. «No sé cómo lo hiciste, pero gracias por ayudarme a ver que el cambio es posible. No te diste por vencido conmigo». Julia sintió que una ola de felicidad la invadía. Ella sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que en ese momento estaban listos para enfrentar cualquier desafío, juntos. «Nunca me di por vencida contigo, Dylan», respondió ella, con una sonrisa que decía más de lo que 1000 palabras podrían expresar. «Estamos apenas empezando». Y en ese momento,
Julia se dio cuenta de que la verdadera superación no estaba en cambiar a la otra persona, sino en aceptarla, apoyarla y caminar junto a ella, ayudándola a enfrentar sus propias barreras. Dylan Carter, el hombre que parecía intocable, finalmente se estaba dejando tocar en todas las maneras que realmente importaban, y Julia, más que nadie, sabía que su viaje apenas comenzaba. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta. Gracias y hasta el próximo video.